Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de límites. En este video vamos a platicar sobre el concepto de continuidad y discontinuidad de una función. Para esto necesitamos tener una función definida que tenga una representación gráfica en el plano cartesiano, pues va a tener un dominio y un rango definido dentro de los reales. En la imagen podemos observar precisamente una pequeña gráfica dada por f de x en su dominio respectivo, el cual va a ser perteneciente al intervalo de a hasta b. Y si yo hiciera el ejercicio de tomar cualquier valor dentro de dicho intervalo, o sea de a a b, que en este caso lo vamos a llamar c, y proyecto dicho valor, en este caso ese valor de c lo proyecto hacia la gráfica, siempre debo encontrar un punto definido de nuestra gráfica dada por f de x. Esto quiere decir que el valor de c va a tener su imagen en L, ¿sí? Y como habíamos dicho, si yo realizo este ejercicio para cualquier valor, pues siempre vamos a encontrar un punto, ¿sí? Ahora, para hacer este pequeño análisis, debemos guiarnos de la definición de continuidad. Nos dice esta definición que para todo valor de x perteneciente al dominio, o sea, cualquier valor de c perteneciente al intervalo de a a b, como lo tenemos en la imagen, se debe cumplir que si yo evalúo la función en c, va a ser igual a L, ¿sí? Voy a encontrar un valor en L, como habíamos dicho, elijo este valor de C, lo proyecto a la gráfica, y de la gráfica al eje de las Y encontraría un valor de L. Pues existe punto, por eso vamos a tener la función definida, o ese valor definido. Pero también se debe cumplir al mismo tiempo que si yo aplico la operación límite a la función cuando x tiende a c, ¿sí? Pues también debe existir dicho límite y tiene que ser igual a L. Entonces, si se cumple todo esto, podemos decir que la función o la gráfica de la función es continua para ese valor de c. Y si repetimos ese mismo ejercicio para todos los valores de x existentes entre a y b, y si se está cumpliendo esta condición, bueno, específicamente esto, pues podemos decir que la función es continua dentro de todo ese intervalo. Muy bien. Ahora, para hablar de discontinuidad de una función, pues se van a cumplir no se van a estar, primeramente no se va a cumplir esto que tenemos aquí, y va a haber diferentes tipos de discontinuidades con sus propias características o sus propias condiciones. Para esto vamos a realizar un ejercicio para aterrizar precisamente el concepto. Quise de trabajar de esta manera en este video precisamente el concepto de continuidad y discontinuidad. Muy bien, entonces podemos observar en nuestra gráfica dada por nuestra función f de x, tiene diferentes propiedades, tiene un pedazo o es una función a trozos, pero también presenta comportamientos asintóticos para precisamente exponer cuándo es continua y cuándo discontinua y de qué tipo de discontinuidad estamos hablando. Muy bien, entonces, primeramente podemos observar cuatro valores en el eje de las x. El primero es menos 3, el siguiente es 0, luego es 3 positivo y 6 positivo. Si nos ubicamos en el valor de menos 3 en x y lo proyectamos hacia arriba, hacia la gráfica, podemos observar que la gráfica tiene un comportamiento muy específico donde hay un salto. Precisamente, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un valor cercano
a menos 3 por la izquierda, por ejemplo, menos 2.9, ¿sí? Le voy a poner aquí un poco exagerado, sería ese valor en X, lo proyecto y estaríamos, digamos, en esa parte de la gráfica, ¿verdad? Pero ahora, si estuviéramos en, perdón, este sería menos 3.1, no menos 2.9. Ahora, si pasara precisamente a menos 2.9, estaría en esta parte de la gráfica, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Precisamente es cuando se da ese brinco o ese salto. Precisamente ahí vamos a tener lo que se conoce como discontinuidad de tipo no removible, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo del lado de la discontinuidad, voy a poner número 1 para cuando x es igual a menos 3. ¿Qué ocurre cuando x vale menos 3? Pues va a haber una discontinuidad, hay discontinuidad de tipo no removible. Y ahora en la parte analítica, ¿sí? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que sea discontinua de tipo no removible? Simplemente se tiene que dar que el límite no exista, ¿sí? Entonces, si yo aplico un límite lateral, el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la función, ¿sí? Podemos observar que si yo me acerco a menos 3 por la izquierda, ¿sí? Haríamos este recorrido en la gráfica y en valores de y tendería a 4, ¿sí? Ahora el límite, después aplicaríamos el segundo límite lateral, tiende a menos 3, pero ahora por la derecha, este es un más. Entonces, si yo me acerco por la derecha a menos 3, haríamos este recorrido en la gráfica y veríamos que nos estaríamos acercando en valores de y a 2, ¿sí? Por tanto, si los límites laterales no coinciden o tienden a valores diferentes, quiere decir que el límite, voy a poner aquí, por tanto, 3 puntitos, el límite cuando x tiende a menos 3 de la función no existe. Y siempre va a ser así. Entonces, si nosotros analizáramos, ¿sí? A través de los límites laterales en un valor de x específico, que en este caso fue menos 3, y vemos que ambos límites laterales tienden a valores diferentes y por ende el límite pues no existe, por tanto gráficamente eso significaría que tendríamos un brinco o un salto en la gráfica, ¿sí? Y por tanto va a haber una discontinuidad de tipo no removible. Muy bien. Ahora, nos vamos al siguiente valor, ahora para 0. ¿Qué ocurre en este caso? Si yo me ubico en el valor de 0 en x y lo proyecto hacia la gráfica, voy a encontrar un hueco, ¿sí? Una vez más, por el hecho de tener un hueco ahí en la gráfica, pues también es un tipo de discontinuidad. Pero a esta discontinuidad se le conoce discontinuidad de tipo removible. Entonces, el número 2, ahora para x igual a 0, podemos decir que hay, o vamos a decir que hay discontinuidad de tipo removible. Eso, y ahora, para que sea en la parte analítica, ¿sí? Una discontinuidad de tipo removible, ¿qué condiciones se tienen que dar? Primeramente, la condición es que si yo evalúo la función en 0, ¿sí? No va a estar definido este valor. Entonces, si yo evalúo la función en 0 en este caso, vamos a poner no definido. Y si recuerdan, pues en este curso estuvimos precisamente platicando de cómo resolvíamos algunos tipos de, bueno, límites en general, pues teníamos que aplicar precisamente esta operación, evaluar la función en el valor de c que nos especificaba el límite,
Y si encontrábamos que nos quedaba 0 dividido entre 0, eso significaba que era un valor no definido y que la gráfica tendríamos pues un hueco, ¿vale? O un punto faltante de la gráfica, ¿no? Como si, siempre he dicho, hay que visualizar la gráfica como si fuera una cadena, ¿sí? Y que precisamente en un punto de esa cadena le falta un eslabón, ¿vale? Y esa sería la primera condición. Entonces, que si yo evalúo la función en el valor de c, en este caso 0, no debe estar definido, ¿sí? Pues debe ser un 0 dividido entre 0, hay un hueco, pero también se tiene que cumplir la condición que el límite, cuando x tiende a 0, de la función sí debe existir, debe estar definido, y precisamente sí está definido. Pues si yo me acerco a 0 por la izquierda, veríamos que en la gráfica estaríamos haciendo este recorrido y nos estaríamos acercando al valor de 3. Ahora, si yo me acerco por la derecha a 0, estaríamos haciendo este recorrido en la gráfica y también me estaría acercando en valores de y a 3. Pues como me acerco al mismo valor, ¿sí? En y, que sería 3, cuando yo me acerco por ambos lados a 0, por tanto, sí está definido ese límite y es 3. Entonces, para cerrar esta parte, para que haya discontinuidad de tipo removible, se tienen que presentar estas dos condiciones. Que la función evaluada en el valor de c no esté definida, pero que el límite, cuando x tiende a c, de la función, sí debe estar definida dentro de los reales. ¿Vale? Entonces, si se cumplen estas dos, significa que hay precisamente un hueco en la gráfica, que sería una discontinuidad de tipo removible. Muy bien, siguiente valor, que ahora sería 3, y podemos observar que para ese valor, específicamente en x, voy a ponerlo aquí, voy a ponerle 3, para x igual a 3, podemos observar que la gráfica es continua, o sea, si existe ese punto, no hay ningún tipo de brinco ni de salto, no hay hueco, ¿sí? Por tanto, hay continuidad. Y para esto, pues, se deben cumplir las condiciones que aquí expusimos, que tanto la función evaluada en el valor de c, que en este caso sería 3, esté definido, exista, al igual que su límite también esté definido y que valgan lo mismo, numéricamente hablando. Entonces, esto si hay continuidad porque se va a cumplir que si yo evalúo la función en 3, o sea, en este valor, ¿sí? Tomo el valor de x, lo proyecto a la gráfica y luego de la gráfica al eje de las y vale 2. Es igual a 2. Y también se cumple el hecho de que el límite cuando x tiende a 3 de la función, podemos observar que si yo me acerco tanto por la izquierda como por la derecha al valor de 3 en x, veríamos que se haría el siguiente recorrido en la gráfica y veríamos que en valores de y, ¿sí? Nos estaríamos acercando a 2. Y entonces podemos decir que como se cumple lo siguiente, o sea, la función evaluada en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de la función y eso es igual a 2. O sea que estos dos son iguales, ¿sí? Y nos entregan un valor real definido. Si se cumple entonces esto, podemos decir que la gráfica sí tiene continuidad para ese valor de x, que sería 3. Muy bien. Y ya para ir finalizando, el siguiente sería para el valor en 6. Podemos observar que ahí existe una asíntota, o la gráfica tiene una asíntota vertical, ¿sí? Una recta vertical como asíntota. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí hay una discontinuidad, ¿sí? Lo voy a poner de este lado, ya no cabe aquí. Entonces va a ser una discontinuidad, va a ser el número 4, para x igual a 6, hay discontinuidad
de tipo infinito. Que es verdad, tienen diferentes nombres, discontinuidad infinita, discontinuidad de comportamiento no acotado, cosas de ese tipo, ¿no? Lo vamos a manejar discontinuidad infinita o de tipo infinito, ¿sí? O discontinuidad de tipo asintótico y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ya dependiendo de las fuentes, de los autores, pues, ya depende de cada quien, ¿verdad? Cómo lo nombre. Muy bien, entonces, en la gráfica, pues podemos observar que es discontinua de tipo infinito, porque hay precisamente una asíntota. Entonces, a medida que nos acercamos tanto a x, perdón, al valor de 6 en x, tanto por la izquierda como por la izquierda tiende a menos infinito en y, y por la derecha a 6 tiende a más infinito, ¿verdad? En y. Ya habíamos platicado de este tipo de comportamientos en videos anteriores y básicamente ese es un límite infinito, ¿sí? Y podemos argumentar este tipo de discontinuidad de tiempo infinito diciendo que pues hay un límite infinito cuando x tiende a 6, ¿vale? Nada más por ese simple hecho. Entonces, si hay un límite infinito para cierto valor en x, podemos decir que hay una discontinuidad de tipo infinito directamente. Pues bueno, como pudieron observar, y en este ejemplo un poco más práctico, podemos presentar y explorar cuándo es continua nuestra gráfica y cuándo va a ser discontinua, ¿sí? Aquí pues es importante aclarar ciertas cosas, y a pesar de que tendríamos que nosotros hacer este análisis de la gráfica en todo su dominio para garantizar que para ciertos valores en X es continua o no, según las condiciones que están aquí, realmente para hacer un análisis de la función, ¿sí?, de este tipo de continuidad y discontinuidad, pues lo más viable sería pues aplicar, programar, ¿sí?, en un software precisamente, no sé, poner una función y que nos dijera de para qué valores es continua y para qué valores es discontinua, ¿sí? Que no es tarea fácil, ni siquiera para el software. Entonces realmente este es un concepto interesante, ¿sí?, que si nosotros lo quisiéramos trabajar un poco más directo, pues forzosamente necesitaríamos la parte gráfica, ¿verdad? La gráfica de la función para poder discernir, ¿sí?, visualmente cuándo es continua o no nuestra gráfica. Y que bueno, siendo ya más específico, pues lo podemos argumentar a través de aplicando estas condiciones. Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto de continuidad y también la discontinuidad, incluyendo sus tipos, y que haya quedado claro el ejemplo. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.